Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a tratar el caso de Sandra Cantú, la pequeña que desapareció cuando regresaba a su casa después de jugar con una amiga en Tracy, California. Antes de comenzar con todos los detalles sobre este caso, como ya sabéis, suscríbete si no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada vez que subimos un vídeo nuevo. También todas mis redes sociales, por si me queréis seguir, están en un comentario fijado, como también en la descripción de este vídeo, junto a Patreon y PayPal para aquella persona que quiera hacer una aportación al canal. Como sabéis, también tenemos habilitada la pestaña de miembros, donde por solo 0,99 podréis tener acceso exclusivo a vídeos que aún no he publicado, como también vídeos que, digamos, por las normas de la plataforma, no puedo poner público al completo. Así que, después de todo esto y sin nada más que añadir, comencemos con todos los detalles sobre el caso de Sandra Cantú. Sandra Renee Cantú nació en Tracy, California, el 8 de marzo de 2001. Era la menor de los 4 hijos del matrimonio compuesto por María Chávez y Daniel Cantú. Cuando Sandra era muy pequeña, sus padres se divorciaron. Tanto su custodia como la de sus hermanos mayores quedó en manos de su madre María. Al poco de esto, los problemas económicos comenzaron a surgir en la familia, por lo que María tuvo que pedirle una pensión a su exmarido para poder mantener a los hijos de ambos. Esta le fue negada por Daniel y María entonces decidió pedirle una sola pensión con el fin de poder mantener y cuidar a Sandra, quien era la más pequeña de todos. Pero nuevamente esta le fue rechazada. Es por este motivo que María y sus 4 hijos tienen que mudarse a casa de sus abuelos, quienes vivían en una residencia en el parque de caravanas Orchard Estate, también en Tracy. En este recinto, todos eran muy cercanos y se conocían. Vivían alrededor de unas 100 personas y en el ambiente se respiraba tranquilidad y confianza. Siempre había personas en la calle o en sus porches. Los niños andaban y jugaban sin ningún peligro. Nadie desconfiaba de su vecino. Pero el abuelo de Sandra era de los pocos que decidió instalar una cámara de vigilancia en el exterior de su casa, por si algún día alguien entraba a robar o pasaba algo. Esta cámara jamás había grabado ningún acto delictivo, porque en la comunidad jamás había pasado nada así. ¿Quién iba a decirle que, posteriormente, esta cámara sería una prueba fundamental en el caso de su nieta Sandra? La pequeña cursaba en el año 2009 segundo de primaria. Era una niña muy lista, risueña y extrovertida, querida por todos los que la conocían. Siempre iba con una gran sonrisa, la cual conseguía alegrar el día de todos los que se cruzaran con la pequeña. Sus vecinos la recuerdan con mucho amor y mencionan la curiosa costumbre que tenía la pequeña, pues todos los días cuando se dirigía a la escuela, llamaba puerta por puerta a todos los vecinos para saludarlos y desearles un buen día. Le encantaba jugar y hacer galletas de chocolate junto a su madre. El día 8 de marzo de 2009, Sandra cumplía 8 años de edad, por lo que hicieron una gran fiesta de cumpleaños donde la pequeña invitó a todos sus amigos. Algunos de ellos eran del parque de caravanas donde Sandra residía para ese momento. Les regalaron muchas cosas de Hannah Montana, serie que fascinaba a Sandra, quien se pasaba todo el día cantando sus canciones. En las fotos de aquella fiesta se la puede ver sonriendo, contenta, mostrando sus regalos ante la cámara. Nadie podía imaginar que esta sería la última fiesta de cumpleaños de Sandra. El viernes 27 de marzo de 2009, Sandra se levantó como de costumbre para ir a la escuela. Se preparó y se vistió con unos leggings negros y una camiseta de Hello Kitty que le habían regalado por su cumpleaños. Estuvo en clase hasta aproximadamente las 3 de la tarde, que ya salió de la escuela. Al regresar, fue llamando puerta por puerta a todos sus vecinos como solía hacer, y también saludaba a los viandantes. Cuando llegó a casa, soltó la maleta, le dio un beso a su madre y le pidió permiso para ir a jugar a casa de una amiga. Aquí debemos hacer un inciso porque hay algunas fuentes que hablan de que Sandra estuvo en casa de un amigo y luego volvió a casa, le pidió permiso a su madre y fue a jugar con una amiga. Pero hay otras que no mencionan que Sandra estuviera en casa de un amigo antes
Y realmente, si pensamos en la cronología, en la hora en la que Sandra más o menos sale de la escuela, regresa a su casa y cuando las cámaras de vigilancia, de la que hablaremos más adelante, la captan, no daría mucho tiempo, digamos, de que la pequeña fuese a 2 casas, le pidiera permiso a su madre entre medio y también regresara. No hay margen posible, por lo que igualmente el dato importante es que Sandra llega del colegio, saluda a su madre y le pide permiso para ir a casa de una amiga. Es en este momento cuando comenzaría, digamos, todo lo relacionado con este caso. Sandra era una niña sumamente responsable y jamás se iba sin pedir permiso a su madre o informarle de dónde iba. Su madre evidentemente le dijo que sí, pues la casa de esta amiga quedaba a muy pocas calles, a muy pocas casas de distancia de donde vivían, y como hemos hablado, donde residían esta familia tenía una valla, una puerta y todos los vecinos se conocían, por lo que no había peligro para que Sandra pues pudiera ir y volver sin ningún problema. Entonces, después de que su madre le dijera que podía salir, Sandra salió del domicilio para dirigirse a casa de esta amiga. Sobre las 7 de la tarde, Sandra aún no había regresado, y esta había sido la hora pactada para que ella estuviera en casa, pues la familia solía cenar sobre las 8 de la tarde. La madre de Sandra comenzó a preparar la cena pensando que su pequeña cruzaría el umbral de la puerta en cualquier momento, pero no fue así. Viendo que no volvía, preguntó a sus otros 3 hijos que si sabían algo o si habían visto a su hermana, pero nadie sabía nada. También le preguntó a sus padres, los abuelos de Sandra, quienes tampoco habían visto a la pequeña. Al principio, María, la madre de Sandra, no le dio importancia porque la pequeña siempre solía entretenerse de vuelta, con cualquier vecino o amigo. Incluso hubo en ocasiones en las que Sandra, como cualquier niña, se paró con los animales que encontraba en la calle, como los perros y gatos de los residentes del parque de caravanas. Después de preguntar por casa, María decidió llamar a los vecinos de quienes tenía el número, pero tampoco nadie la había visto. Algunos de ellos también se encontraban extrañados por el hecho de que la pequeña no había llamado por la tarde a la puerta de los vecinos para hablar con ellos, como solía hacer. Entre que se dieron cuenta de que Sandra no regresaba, se preguntó por casa y también a los vecinos, habían transcurrido unas 2 horas aproximadamente. Según algunas fuentes, pasaron 3, y María ya estaba desesperada porque su pequeña no regresaba. Fue entonces cuando decidió salir a la calle para comenzar a buscarla. Debemos tener en cuenta que el parque de caravanas donde la familia residía tenía muy pocas calles, por lo que Sandra no debería de haber tardado tanto en regresar, y de estar de camino, su madre la hubiera encontrado a los pocos minutos. El resultado de la búsqueda, como nos estaremos imaginando, fue totalmente negativo y María no encontró a Sandra. Fue en ese momento cuando decidió llamar a las autoridades para denunciar su desaparición. Cuando los agentes llegaron al lugar, se formaron 2 grupos. Uno de ellos, el principal, se quedaría en casa de la familia para poder interrogarlos, preguntarles y demás, y saber cómo había transcurrido ese día. El segundo grupo iría casa por casa para hablar con los vecinos. El grupo que se quedó con la familia le pidió al abuelo de Sandra la cámara de vigilancia que grababa justo fuera del domicilio, para ver en qué dirección había ido la pequeña al salir de allí. En ella se veía a Sandra regresar desde la casa de algún amigo, se le veía como cruzar la calle, y justamente cuando ya está llegando a la altura de donde está la cámara, que sería la casa donde ella vive, la casa de sus abuelos, algo capta, algo llama la atención de la pequeña, pues ella mira hacia un lado y se dirige hacia esa cosa o esa persona que capta su atención. Esto era lo único que parecían tener las autoridades, pues verdaderamente en esta cámara solo se veía a Sandra. Ningún coche, ningún animal, ningún vecino, nadie o nada se veía aparte de Sandra, quien cruzaba la calle andando dirección a su casa. Los agentes preguntaron entonces sobre la situación familiar, qué enemigos o amistades tenía la familia que pudieran tener que ver en la desaparición de la pequeña. Y fue ahí cuando se enteraron del divorcio de los padres de Sandra y los problemas económicos que habían surgido a raíz de esta separación. También se enteraron que María le había pedido una pensión a Daniel,
y por tanto pensaban que este hombre, el padre de la pequeña, podía tener que ver en el secuestro, pues básicamente sin la pequeña no habría ninguna pensión por la que pelear, ni él tampoco tendría que hacerse responsable de Sandra. Se le investigó, pero este hombre tenía coartada. Ese mismo día estaba muy lejos del parque de caravanas donde residía Sandra. Además de esto, llevaba 2 años sin verla y tampoco tenía ningún contacto con ella. Que conste, y algo que se me ha olvidado mencionar al principio, es que sus padres eran mexicanos, simplemente que vivían en California. Daniel se encontraba viviendo en México para ese momento, entonces razón más que de sobra para descartarlo, pues aparte de tener coartada estaba bastante lejos del lugar donde Sandra había desaparecido. Durante las primeras 24 horas todo permaneció tranquilo, en el sentido de que no hubo ninguna novedad respecto a dónde estaba Sandra o qué le había podido pasar. Ningún vecino la había visto aquella tarde, ni sola ni acompañada, y realmente la policía lo tenía muy difícil para poder comenzar una investigación. De hecho, ni siquiera tenían idea de cuál podría haber sido el móvil para que alguien se llevara a Sandra. Durante estas 24 horas y también básicamente durante todo el tiempo que Sandra estuvo desaparecida, nadie llamó para pedir un rescate. Evidentemente que nadie llamara en las primeras 24 horas hacía pensar a las autoridades que realmente no había nadie interesado en el dinero, que el móvil no era económico y que había un móvil más grotesco detrás. Como todo era sumamente extraño y muy difícil de trabajar en el caso porque, como digo, no había gran cosa, las autoridades que estaban a cargo de la investigación contactaron con el FBI. Como nos sonará del caso de John Bennett, esto también ocurrió así. Las autoridades, al ver que el caso era muy complicado y que no podían dar con un móvil o dar con algo por donde tirar, siendo algo de riesgo porque es un menor desaparecido, se suele llamar al FBI, que está evidentemente por arriba de estos agentes, para que ellos también pues puedan poner todos sus medios, sus conocimientos y hagan más fuerza y lo hagan mejor. Fue así como pudieron cubrir más terreno y contar con operativos y agentes más especializados en este tipo de casos. De inmediato se desplegó un gran operativo para buscar por el parque de caravanas y también por fuera de este. Incluso la policía puso una recompensa de $22.000 para toda aquella persona que pudiera dar algún dato sobre dónde estaba Sandra o sobre su desaparición. Se usaron perros de rastreo, helicópteros y también caballos para cubrir más terreno y ver si podían dar con alguna pista. Incluso las imágenes que captó la cámara del abuelo de Sandra, donde se veía regresar a la pequeña a su domicilio cuando algo parece captar su atención, se distribuyeron por todas las cadenas de televisión que tenían un espacio para las noticias o este tipo de sucesos. También se pegaron carteles de la pequeña por todos los sitios, pero nadie llamó para dar ninguna pista. También se llegó a establecer seguridad en el parque de caravanas, donde los agentes que estaban en este control, digamos, revisaban los coches que entraban y salían y también tomaban nota de todas las personas que iban a bordo del vehículo. Su madre María también concedió diversas entrevistas donde daba datos de su hija, haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que pudieran apoyar y colaborar, difundiendo el caso o con alguna pista. No hubo resultados favorables. A las pocas horas llegó una llamada. Era una vecina del parque de caravanas quien quería denunciar que le habían robado una maleta que tenía en su porche. Según ella, esto habría ocurrido sobre las 4:30 de la tarde y era una mochila negra. Esta mujer, quien al parecer también era conocida de la familia de Sandra, incluso le mandó un mensaje a la madre de esta, María, donde le decía que avisara a la policía porque le habían robado una maleta y que no sabía si esto podría marcar la diferencia o no. Al principio, tanto la madre de Sandra como las autoridades no le dieron importancia a este mensaje, pues pensaban que no tenía nada que ver con la desaparición de Sandra, simplemente un robo que había ocurrido la misma tarde de la desaparición de la pequeña, pero que no había relación entre ambos hechos. Primero, esta mujer le mandó el mensaje a María, la madre de Sandra, pero como no recibió respuesta de ella, decidió avisar a las autoridades un día después. Ante la falta de pruebas, datos o testimonios que pudieran ayudar a investigar, se comenzó a sospechar y a mirar con lupa a todos los depredadores sex que había por la zona, con un perfil de hombre blanco de entre 25 y 40 años, con antecedentes penales de agresión sexual o pornografía infantil.
Uno de los primeros sospechosos que tuvieron bajo la mira fue supuestamente a un vendedor de helados que no era de la zona y que los vecinos habían visto muy sospechoso que ese día estuviera allí justo cuando desapareció Sandra, pues no lo conocían, no era un comerciante, digamos, que soliese estar ahí habitualmente, y los vecinos pues se lo hicieron llegar a la policía. Pero hablaron con este hombre, no tenía nada que ver con la desaparición y simplemente se encontraba trabajando allí. Otro sospechoso sí era del parque de caravanas. Estamos hablando de un hombre mayor con un llamativo y peligroso historial de acoso a menores. Entre estos menores se encontraba Sandra, pues al parecer el verano anterior tuvo un episodio donde este hombre se acercó a la pequeña en la piscina municipal, digamos, que tenían todos los vecinos, y el hombre se acercó a ella, le tocó el pelo y luego la besó en los labios. Este episodio evidentemente no pasó desapercibido. Los vecinos que se encontraban en la piscina municipal llamaron a las autoridades, pero pues simplemente lo dejaron en la calle, pues el hombre dijo que no tenía ningún problema, que simplemente había sido un gesto cariñoso y que Sandra lo había permitido y era algo consensuado. A pesar de esto, y aunque este hombre no tuviera nada que ver con la desaparición de la pequeña, me parece algo muy significativo que lo dejaran en la calle, cuando no hace falta mencionar que no es muy normal que un hombre mayor vaya besando a niños menores. Como he comentado, dieron con él, lo interrogaron, pero no tenía nada que ver con la desaparición de Sandra. La policía no conseguía encontrar nada nuevo, por lo que decidieron comenzar a buscar en ríos, vertederos y senderos, contemplando la posibilidad de que la pequeña estuviese sin vida. También por si de alguna forma encontraban algún rastro o pertenencia que pudiera guiarles en la investigación. Se recibió una llamada. Un hombre que trabajaba en un vertedero llamó para informar que había encontrado una camiseta como la que describían los carteles que llevaba Sandra para ese momento, el cual tenía un diseño de Hello Kitty. Esta le fue enseñada a la madre de Sandra, pero al parecer la talla no correspondería con la que usaba la pequeña y además, según su madre comentó, el diseño de la camiseta tampoco era el mismo. Viendo que la pequeña seguía sin aparecer, los vecinos decidieron organizar una vigilia en su honor. Decenas de personas se reunieron para pedir el regreso de Sandra y que por favor difundieran el caso. Fue en medio de este acto cuando una vecina apareció llorando, muy nerviosa, solicitando la presencia de los agentes que se encontraban allí, pues al parecer había encontrado algo muy importante, una nota con pistas sobre dónde estaba el cuerpo de Sandra. Curiosamente, era la misma que había reportado el robo de una maleta el día de la desaparición de Sandra. Llevó a los agentes al lugar donde había encontrado la carta, que eran los buzones comunitarios del parque de caravanas. En la nota se decía que el cuerpo de Sandra estaba encerrado en una maleta, robada, arrojada al agua entre dos calles y firmada por un testigo anónimo, no por el autor de aquello. La nota fue mandada a analizar para ver si podían sacar algo de interés, como por ejemplo las huellas de la persona que la manipuló anteriormente. Se averiguó que la nota había sido escrita en un cuaderno a rayas y después arrancada del mismo. Luego, que la mala letra y caligrafía que tenía este escrito había sido hecho a posta, tanto para evitar mostrar su verdadera letra, como para parecer por la falta de ortografía o bien un niño o alguien mayor. Todo esto los llevaba al mismo sitio. ¿Por qué? La respuesta era demasiado fácil. Estaban ante el verdadero autor de aquello o el cooperador de lo que había sucedido. La zona que se mencionaba en la carta estaba a 2 millas del parque de caravanas. Y lo más importante es que el sitio que describía la carta era un lugar donde el agua estaba muy sucia, pues era como un estanque, un embalse donde iba a parar todo el agua de las granjas cercanas a donde estaba el embalse. Por lo tanto, todo el agua se drenaba allí y a los agentes evidentemente le importaba el hecho de que el agua estuviera sucia, pues sería muchísimo más difícil encontrar algo que hubiera en ese embalse. Aún así se intentó y varios buzos decidieron sumergirse para buscar por la zona. Mientras que esto ocurría, otro grupo de agentes decide interrogar a la vecina que encontró la nota y que también denunció el robo de su maleta, Melissa, quien era profesora de la escuela dominical. Ella impartía clases todos los domingos, los vecinos las conocían, los niños que acudían a sus clases también, y además vivía a tan solo 2 casas de distancia de donde vivía Sandra.
También descubrieron que Sandra y la niña que tenía Melissa, que era un poco más pequeña que Sandra, jugaban juntas y se llevaban muy bien. La mujer tenía 28 años de edad y, como he dicho, una hija más pequeña que Sandra. Para rizar más el rizo, su casa se encontraba justo a la misma dirección a la que Sandra se dirige cuando desapareció aquella tarde. Para los agentes, todo esto era muy raro, sumado al hecho de que fue Melissa quien denunció el robo de una maleta y encontró la carta donde también se hablaba de esta maleta, por lo que evidentemente decidieron interrogarla. Ella decía haber estado el día de la desaparición dando clases de 4 a 7 de la tarde en la escuela dominical. Curiosamente, ese margen de tiempo de 4 a 7 son las horas en las que Sandra sale más o menos de su casa, que es cuando desaparece, y sobre las 7, 8 tendría que haber regresado. Entonces, que ese marco de tiempo era el que ella había estado dando clases, como que también les era llamativo. Decía que además podía perfectamente demostrar esto porque había realizado una llamada desde el teléfono fijo que había en la escuela dominical. Pero cuando miraron esta llamada, solamente justificaría en el lapso de tiempo en la que la llamada se hace y la duración de esta. Por lo que si la llamada se realizó a las 4:30 de la tarde, eso no demostraría que a las 4 ya estaba allí o que a las 5 de la tarde seguiría estando en el lugar. Simplemente que de 4:30 a -20, por poner algo, había estado allí porque es el tiempo que dura la llamada. Lo demás no podía demostrarlo. Es por esto mismo que los agentes piden una orden para inspeccionar su coche, la cual fue aceptada. Cuando comienzan con esta inspección, encuentran en la guantera del coche una nota tachada, pero evidentemente no podían leer lo que ponía, por lo que se la dieron a un experto para que la analizara y pudiera sacar el mensaje que estaba escrito. Al parecer, las palabras tachadas, curiosamente, eran las calles mencionadas en la nota que había encontrado la vecina, la calle Bochetti y Whitehall, las cuales eran las mismas que venían en la carta donde decían que estaba el cuerpo de Sandra. Este hallazgo hizo que los agentes solicitaran una nueva orden, pero esta vez de registro para la casa de Melissa. Y allí encontraron una libreta a rayas a la cual le faltaba una página. Todo parecía indicar a Melissa, por lo que decidieron volver a interrogarla. Ella nuevamente alega que todo es muy raro, pero que ella no tiene nada que ver. Decía que no había visto a Sandra ese día y seguía en la misma versión. Estuvo en la escuela dominical dando clases. Se mostró en todo momento colaborativa con la policía y además le dio a los agentes varios nombres de algunos hombres que podían estar detrás de la desaparición de Sandra. Pues, según ella, estos hombres tenían cierto interés con los menores, además de poseer fotos y vídeos de contenido del que ya nos podemos imaginar. Cuando investigaron un poco, se quedaron asombrados, pues resultaba que todo lo que había dicho Melissa era verdad. Pero si esta mujer tenía esta información, es porque ella estaba muy cerca de estos hombres, pertenecía al mismo grupo o tenía algún tipo de contacto o relación con esto. Porque evidentemente si no, no podía saber tantos detalles, ni qué tipo de fotos ni vídeos tiene, ni nombres, ni nada tan concreto. Fue aquí cuando les vino la siguiente pregunta. ¿Podía tener este grupo de hombres algo que ver con la desaparición de Sandra y Melissa, al estar tan cerca de este entorno, saber algo pero no poder contarlo? ¿O simplemente que Melissa también tuviera relación con lo que había pasado con Sandra? Esto para los agentes era lo único que podía explicar que Melissa tuviera tantos datos, además de haber encontrado la carta, y que todo lo que parecía tener que ver con la desaparición de Sandra estuviera alrededor de Melissa. Como digo, solamente había dos opciones para la policía. O Melissa tenía algún tipo de relación con las personas que tenían estas tendencias, o Melissa también pertenecía a este grupo de personas. Antes siquiera que las autoridades comenzaran a buscar la relación entre Melissa y estos hombres, se recibió una llamada que cambiaría el transcurso del caso.
Al parecer, unos hombres que se encontraban vaciando un embalse habían encontrado una maleta en el fondo, la cual estaba cerrada con 2 cremalleras y hechas unidas entre sí. La maleta fue recogida por las autoridades de inmediato y fue llevada a analizar sin haberse abierto ni manipulado de ninguna forma. Al llegar al laboratorio, se procedió a la apertura de esta maleta para ver qué había en su interior. Dentro se encontraba el cuerpo de Sandra, el cual estaba en avanzado estado de descomposición. A simple vista, era imposible conocer la causa de la muerte. Fue tras unas horas y un largo análisis que se pudieron conocer los siguientes datos. Para comenzar, y en un primer momento, no se habían encontrado ni signos de violencia ni tampoco de defensa. Tenía signos de asfixia. Las marcas que tenía parecían indicar que se había utilizado alguna prenda, por lo tanto, había sido una asfixia mecánica. Aunque estaba completamente vestido, al retirar su ropa vieron que existían señales de abuso y que estos habrían sido realizados con un objeto contundente. Un análisis toxicológico reveló que Sandra tenía una gran cantidad de sedante en su sangre llamado alprazolam. Luego también se descubrió que Sandra habría sido golpeada, quizás mientras se manipulaba el cuerpo cuando la pequeña estaba inconsciente, o quizá mientras ocurría todo lo demás. A pesar de haber sido interrogada varias veces, nunca fue considerada una persona de interés, pues creían que ella solo tenía que ver con el robo de la maleta, pues la maleta era suya, y que además de eso lo que quería era llamar la atención, y que verdaderamente no tenía ninguna relación. Además, no había nada, al parecer, que le involucrara. Cuando apareció la maleta, sí se centraron todas las sospechas. Tras conocer todo esto, intentaron volver a hablar con Melissa, pero no estaba en casa ni conseguían localizarla. Poco después se enteraron que la mujer estaba ingresada debido a que había atentado contra su vida. Los agentes decidieron buscar información sobre ella y también preguntar a los vecinos. Melissa Huckabee nació el 23 de febrero de 1981 en California. Tenía 28 años para el momento de los hechos y era maestra de la escuela dominical donde también trabajó su abuelo, quien había sido pastor. En 2002, Melissa denunció e interpuso una orden de alejamiento contra su exnovio porque, según ella, lo había amenazado de muerte y también de herir a su abuelo. En agosto de 2003, un año después, se casó con quien era su actual pareja, quien le dio el apellido Huckabee. Melissa tenía 5 meses de embarazo. Al poco se declaró en bancarrota y un año después se divorciaron porque al parecer Melissa afirmó que su marido había secuestrado a su hija y que ejercía violencia doméstica. Por lo tanto, le dieron la custodia de su hija Madison. Al parecer Melissa, antes de ser maestra de la escuela dominical, había tenido otros empleos y también había estudiado criminología en un centro comunitario. Según su familia, tuvo momentos de fuerte depresión debido a las dificultades de tener que sacar a su hija adelante ella sola. En 2007, Melissa fue considerada una persona de interés como autora de algunos incendios que se había provocado en 2 parques. También solía autolesionarse con bastante frecuencia. Nunca fue internada, arrestada o castigada judicialmente hablando. Melissa no vivía en el parque de caravanas, pero al parecer fue en ese mismo 2008 cuando sus abuelos decidieron mudarse a este recinto, a esta residencia, y ella pues decidió instalarse con ellos junto a su hija Madison. Además, ella unos años atrás ya había vivido allí. También los agentes descubrieron un episodio bastante inquietante en el que Melissa, al parecer, había secuestrado a una niña que residía en el parque de caravanas. Esto había pasado solo meses antes de la desaparición de Sandra, pues ocurrió en enero, y Melissa secuestró a esta niña, la tuvo un tiempo fuera de su casa y cuando la devolvió, por así decirlo, a sus padres, la niña se encontraba como drogada o con alguna sustancia extraña en su cuerpo. Pues al parecer la familia veía que no podía mantenerse en pie ni caminar con normalidad. Decidieron llevarla al hospital para que le hicieran un examen debido al miedo que tenían de que hubiera sido abusada, pero esto fue descartado. Como la madre de la menor tenía problemas con algunas sustancias, pues simplemente se pensó que la madre era quien estaba detrás de este episodio, y que aunque Melissa se hubiera llevado a la niña, ella no le había hecho nada malo. Aparte, no había nada contra Melissa. En marzo de ese mismo año, Melissa engañó a un hombre con el que mantenía una relación sentimental.
diciéndole que estaba embarazada. El hombre quiso hacerse cargo de este embarazo y también quería formar una familia con Melissa, por lo que decidió quedar con ella para pedirle matrimonio. Resulta que al quedar para la cena, Melissa lo intoxicó y mientras paseaban, el hombre se desmayó y Melissa lo dejó tirado en la calle. Cuando éste se despertó, había sido encontrado por las autoridades y estaba en el calabozo. Pero jamás denunció a Melissa, ni tampoco se sospechó que ella tuviera algo que ver. Como dato, Melissa estaba en libertad condicional cuando ocurrió la desaparición de Sandra por el robo de una propiedad en Los Ángeles. Al poco de esto, y cuando ya tenían un poco el contexto de la vida de Melissa, un oficial de la Marina se personó en comisaría para alegar que el día de la desaparición de Sandra vieron él y su mujer a Melissa sobre las 5 de la tarde aparcada cerca de su domicilio, el cual estaba frente a la zanja, frente al embalse donde habían encontrado la maleta con el cuerpo de Sandra. El hombre se acercó para preguntarle si tenía algún problema, si le había ocurrido algo con el coche o simplemente si necesitaba ayuda. Melissa respondió que no y dijo que simplemente se había parado allí para orinar porque no podía aguantar. Le pidió perdón a este oficial y se marchó. El hombre reconoció a Melissa porque la vio por televisión y pensó que esto podría ser interesante y ayudar en el caso. Donde se encontró el cuerpo de Sandra era un embalse donde conectaban varias granjas, como hemos mencionado, y una de ellas era la de este oficial de la Marina. Dijo además que ese día el embalse tenía corriente de agua y que por tanto Melissa pudo dejar allí la maleta y que ésta la arrastrara hasta finalmente el embalse. Los agentes consiguieron saber más datos reveladores sobre la vida de Melissa, y es que al parecer su hija Madison siempre estaba enferma, tenía una salud realmente frágil y solía estar ingresada. Puede que detrás de esto simplemente esté que la salud de la pequeña era un poco más delicada, pero recordando y teniendo el contexto que tenemos de Melissa, no es de extrañar ni tampoco es descartable que detrás de este mal estado de salud que tenía Madison estuviese su propia madre. Según el fiscal que llevó el caso, hubo unas 20 ocasiones en las que esto ocurrió y de alguna forma Melissa hizo algo para llamar la atención, como podrían ser las veces que había prendido fuego a cualquier parque, el robo que había cometido en Los Ángeles y también pues tenía un largo historial de agredir verbal o psicológicamente a las personas, como también de agredirse físicamente, por lo que pensaban que todo esto más las enfermedades mentales que Melissa tenía, como serían trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar y esquizofrenia, pues que todo esto fuese una manera de llamar la atención. Es cierto que la señalaba tanto el hecho de que Sandra hubiera sido intoxicada como había sido su pareja anteriormente, que la maleta fuera suya, que la vieran en uno de los embalses que desembocaba en el que fue drenado. Evidentemente eran cosas que la señalaban, que parecía que la involucraban, pero realmente no tenían ninguna prueba de que ella tuviera que ver con el crimen. Entonces, los agentes decidieron pedir una orden de registro para la escuela dominical donde Melissa, supuestamente, había pasado toda la tarde en la que Sandra desaparece, porque ella decía haber estado allí y que además tenía una coartada. Fue allí, en esta escuela, donde los agentes encontraron más pistas que iban cerrando el círculo. Para comenzar, en la cocina de dicha escuela se encontró un rodillo de metal, de estos de amasar la masa, el cual tenía una gran mancha roja en uno de sus extremos y también parecía que estaba doblado. Fue mandada a analizar y se pudo descubrir que la mancha de sangre de uno de sus extremos pertenecía a Sandra. Otro hallazgo revelador fue que una de las cuerdas de las persianas que tenía esta escuela en el salón había sido cortada y después anudada. Y esta cuerda, curiosamente, pertenecía a la misma que se encontró uniendo ambas cremalleras de la maleta donde se encontraba el cuerpo. Mientras esperaban resultados, también pincharon el teléfono de Melissa, por si la mujer recibía o realizaba alguna llamada con información de interés. En cuanto Melissa salió del hospital, realizó una llamada a María, la madre de Sandra,
pidiéndole por favor que su hija mayor, una de las hermanas de Sandra, acudiera a jugar con su hija Madison. La policía se volvió loca cuando escuchó el contenido de esta llamada. No podían permitir que otra niña cayera en manos de Melissa, pero todavía no habían tenido los resultados del rodillo ni de las cuerdas, pero debían impedirlo. Fue en esa decisión, en el tiempo en el que decidían cómo hacerlo, que los resultados que estaban esperando llegaron y por tanto pudieron actuar frente a todo lo que estaba ocurriendo. Acuden a toda prisa a casa de Melissa para impedir que la hermana de Sandra llegara y proceder a un interrogatorio con la mujer. En ese momento le derrumba y comienza a contar una historia totalmente increíble e inverosímil, diciendo que su hija Sandra y ella se encontraban jugando al escondite y que mientras que esto ocurría, ella tenía que irse a la escuela dominical, cogió una maleta y unas cosas que tenía que llevarse y se dirigió a su trabajo. Comenta que estuvo toda la tarde en la escuela dominical y que cuando llegó a casa y abrió la maleta se encontró el cuerpo de Sandra, que al parecer había decidido esconderse dentro de esta maleta. Pero todo esto era sumamente increíble, no se podía creer de ninguna forma y además los agentes también encontraron varias cosas que no cuadraban con el relato de Melissa. Por lo tanto, como las autoridades realmente ya tenían una serie de pruebas para proceder a su detención y dado a que Melissa ya se estaba contradiciendo y que además no tenía ninguna lógica en lo que decía, decidieron arrestarla el 10 de abril de 2009. Por la desaparición y asesinato de Sandra Cantú. Estando entre rejas, la policía decidió revisar su historial de búsqueda en internet y fue ahí cuando descubrieron algo realmente aterrador. Melissa llevaba preparando esto mucho tiempo. Buscó crímenes parecidos, personas que hubieran asesinado a menores, las formas de hacerlo y luego deshacerse del cuerpo. Encontró de esta manera el crimen que un hombre había perpetrado contra su propia nieta. Además de lo encontrado en su historial de internet, entrevistaron al abuelo de Melissa, pero este no sabía nada. Aprovecharon la ocasión y se llevaron algunos objetos de la casa familiar, entre ellos un ordenador portátil, el cual tenía en su interior guardado una noticia. Un hombre había asesinado a una niña y la habría tirado a una maleta al río. Esta habría sido hallada por unos buzos y el caso había ocurrido en Israel, siendo la víctima una niña de 4 años. Como estamos viendo, unos hechos muy similares a los que ella cometió contra Sandra. Fue de esta manera como se consiguió armar una cronología de cómo podía haber ocurrido todo. Cuando Sandra regresaba a su casa, Melissa la llama y le pide que la acompañe a la escuela dominical para preparar sus clases. Una vez allí, le ofrece un zumo, el cual contiene el sedante, y espera a que Sandra quede inconsciente. Luego, Melissa la desviste, la agrede sexualmente, la asfixia con su propio chaleco para luego volver a vestirla y meterla en la maleta para posteriormente deshacerse del cuerpo. Además, habían captado a Melissa sobre las 5 de la tarde conduciendo su vehículo donde supuestamente ya iba la maleta con el cuerpo de Sandra. Y entre las 5 y las 6 va a la zanja y se deshace de la maleta. Se buscaba en el juicio que Melissa obtuviera pena de muerte, pero se llegó a un acuerdo y era que si se declaraba culpable en primer grado de todo lo que había pasado, tendría cadena perpetua sin posibilidad de libertad ni fianza. Evidentemente, esto era mejor que la pena de muerte, por lo que Melissa decidió autoinculparse del crimen de Sandra, tanto del crimen en sí como del secuestro en primer grado. Posteriormente se volvió como a hacer otro juicio porque se dictaminó que no se había declarado culpable de todos los cargos, pues Sandra también había sido abusada y drogada, por lo que Melissa finalmente también se tuvo que declarar culpable de estos cargos. Según alegó Melissa, no recuerda ni sabe por qué hizo lo que hizo. Decía que su hija siempre jugaba con Sandra, que se llevaban muy bien y que realmente no sabe por qué cometió el crimen. Se pensaba que como Sandra brillaba tanto y era tan querida en el parque de caravanas, Melissa estaba triste y de cierta forma envidiosa porque su hija Madison siempre tenía problemas de salud y no era tan alegre y divertida como Sandra. También se cree que simplemente lo hizo para llamar la atención.
Hasta aquí, estos serían todos los detalles que conocemos públicamente sobre el caso de Sandra Cantú. Creo que es un crimen muy terrorífico, muy atroz. Es increíble pensar cómo un vecino con el que te cruzas, o en este caso una vecina, con la que te puedes llegar a cruzar todos los días, darle los buenos días, las buenas tardes o incluso mantener una conversación con ella, pueda llegar a ser algo así. Nuevamente, este caso nos deja una moraleja y conclusión. No podemos fiarnos de nadie. Ahora me gustaría también conocer vuestra opinión, qué pensáis de este caso, si lo conocéis o no, qué os ha parecido pues la resolución de este, si pensáis que Melissa debería haber tenido pena de muerte aunque tuviera opción de tener cadena perpetua. Y ya despidiéndome, como sabéis, suscríbete si no lo estás, si te gustan este tipo de vídeos o cómo los tratamos y hacemos aquí. Activa todas las notificaciones para que YouTube te avise. Sígueme en mis redes para no perderte absolutamente nada de lo que subimos por allí. Patreon y PayPal para quien quiera hacer una aportación al canal, como también la opción de uniros a los miembros. Me gustaría daros las gracias a todas las personas que recientemente habéis llegado al canal, por todo el apoyo que me dais y el amor que recibo, porque es gracias a eso que puedo seguir pues subiendo los vídeos y haciendo lo que me gusta. Sin más, me despido, os mando un beso enorme, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.